Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Le doy la bienvenida a doña Mónica Maruri, gerente de Educa TV, que a propósito acaban de cumplir 3 años de operación. Mónica, primero te saludo, muy buenos días, bienvenida y mil felicitaciones, millones de felicitaciones por esta iniciativa y este esfuerzo de Educa TV que ha dado testimonio viviente de que en el Ecuador se puede hacer una televisión distinta, que en el Ecuador se puede hacer una televisión de calidad y que en el Ecuador se puede hacer una televisión que educa con valores y con una identidad además. Así que bienvenida. En estos 3 primeros años de Educa TV, que no solamente ha tenido una presencia nacional, sino también internacional, ¿cuáles han sido las metas que se impusieron y las barreras que tuvieron que vencer? Sí. Yo creo que la primera meta era la idealista, la de mía como profesional y del equipo de profesionales que hacemos Educa, que siempre pensamos que la televisión podía tener buenos contenidos y que frente a contenidos que tenía la televisión comercial y pocas oportunidades para hacer televisión, no digamos educativa, televisión con contenidos valiosos y bien pensados, no había mucha oportunidad para hacerlo. Y que esta repetición que hacía las personas que llevaban la televisión comercial de no es posible una televisión con buenos contenidos en Ecuador, porque al ecuatoriano lo que le gusta es el contenido superfluo, la farándula o la violencia o el sensacionalismo, y era difícil creer que fuera eso lo que quisiera una población de esa manera. Pero con este esfuerzo que se ha hecho en Educa TV, ¿ha desterrado ese mito, eso que se creía que en la televisión es lo que le interesaba a los ecuatorianos? Es decir, sí. Esto es un gran enrostramiento a los jefes de programación. Yo sí creo. Hemos desterrado ese mito. Yo creo que les hice llegar a ustedes investigaciones hechas por nosotros. Nosotros hacemos investigación anual en el territorio nacional, en 1.600 hogares, en una muestra representativa de la población del Ecuador. Hacemos anualmente, tú tienes, y ahora sí además puedes recorrer 2012, 2013, 2014, hacemos ahora dentro de un par de meses la investigación 2015, entrevistamos a 1.600 padres de familias con niños de 3 a 17 años y a chicos de 7 a 18 años y les preguntamos qué ves en televisión, cuándo ves, qué te gusta, qué no te gusta de la televisión. Educa el primer año estaba en 9º lugar en la pregunta, dime tus 3 programas favoritos. Nada más, a los chicos de 7 a 18. Estábamos en 9º. En el 2013 estábamos en 4º lugar. En el 2014, dime tus 3 programas favoritos, estamos en 3er lugar. Eso demuestra, bueno, además de la aceptación, la buena valoración de Educa, valoración, ¿cómo calificarías? ¿Estás contento con la programación? Programas que recuerdas, contenidos que recuerdas, porque es una investigación exhaustiva que se hace en todo el país. Educa está en 3er lugar, no dije en televisión educativa, en televisión total. En general. En general. Ahora, es decir, ya por fin hay una data. Esto es importante porque a veces, y me disculpan los señores que manejan los ratings, pero los ratings es una gran farsa para mí en el Ecuador. El tema es, esta data tiene profundidad, no solamente profundidad en términos de una muestra segmentada con los distintos estratos, sino también de profundidad en términos de territorio. Es decir, esto de aquí, ¿cómo te ayuda a hacer una planificación de aquí en adelante? La programación de Educa se fundamenta en los contenidos del Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Qué quiero decir? Cuando tú revisas los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, hablas de una ciudadanía, de la construcción de una ciudadanía, y nosotros trabajamos con niños, jóvenes y familias, y la construcción de ciudadanía es importante, la vida activa y saludable, el combatir la violencia y toda forma de violencia. Tenemos algunos lineamientos de contenidos. Para poder pensar los contenidos de Educa, además de pensar en un plan de un buen vivir y de una construcción de ciudadanía pacífica, pensamos en los indicadores sociales. Si yo reviso indicadores sociales y veo que un problema en el Ecuador es la violencia contra la mujer, o veo que es la obesidad infantil, o veo que es la violencia entre niños en las escuelas, quiere decir que hay que hacer programas de televisión para atender esas necesidades de la población.
pero nunca olvidando que nadie prende el televisor si no es para distraerse. Nadie prende para prender la televisión. Yo ahora voy a estudiar y voy a prender la tele, eso no es cierto. Uno llega a la casa a divertirse, a distenderse, a sentirse tranquilo. La televisión tiene que ser entretenida y divertida. Ahora, desde estos programas de televisión que Educa nos ha compartido durante estos 3 años, ¿también se puede construir tejido social en el país? Es importante construir identidad, pero no es porque... Es que la televisión educativa tiene que construir identidad, los canales públicos tienen que construir identidad, no es así, no. Toda televisión, aún los programas en los que hay sensacionalismo, en los que hay violencia explícita, construyen identidad. Y nuestras poblaciones y los ciudadanos de los países construyen su identidad en gran medida con lo que los medios les ofrecen. Por eso es tan importante que en un país existan medios públicos y que haya televisión educativa. En estos últimos tiempos que se habla mucho de la identidad regional, de la integración latinoamericana, iberoamericana, etcétera, etcétera, los países se están juntando como un elemento de integración a través de la televisión para fortalecer esa identidad latinoamericana y caribeña. Absolutamente sí. Desde el primer día que empezamos a hacer Educa, para mí fue una absoluta sorpresa buscar a los colegas de otros países, porque lo primero que busca es hacer como una línea base de dónde, quién está haciendo televisión educativa en el continente, qué puedo aprender de ellos para poder hacer. Una alimentación más bien. Todos lo primero que hicieron fue lo que tú quieras. El canal Encuentro de Argentina, puedes usar toda la programación que nosotros tenemos, podemos capacitarte, podemos entregarte los programas que quieras. ¿Sabes que ha sido tan generosa la comunidad de televisoras públicas? Recuerda que este país no tenía ni siquiera, por eso es que creen que la televisión pública es una televisión gubernamental y no logran concebir una televisión educativa como Educa, que no es de un gobierno. Las televisiones educativas y públicas son de las personas. Es del Estado ecuatoriano. Es del Estado ecuatoriano y le pertenecen a las personas. Y nuestros contenidos responden a esa necesidad. Al unirte en el continente, primero que fortaleces, enriqueces, porque tu pantalla se complementa con otras pantallas. Estamos formando, vengo de México, un canal satelital iberoamericano que lo que busca es justamente eso, esa riqueza en una pantalla que yo como televidente al verla me veo parte de ese grupo humano mucho más grande que mi propio país. Con los problemas que enfrentamos como planeta en este momento, la población, que ponen cercas entre países, este es un mensaje de somos humanos, somos vecinos, somos latinoamericanos, somos iberoamericanos, estamos más allá de las fronteras. Y ojalá los periodistas y los comunicadores le diéramos ese mensaje asumir ese a los políticos. Pero no solo cercas, Mónica, y lo comentábamos en el camerino. Se quita la vida. Se quita la vida y hay violencia entre países que en realidad somos hermanos. Ya, es decir, del mundo se ha ido deteriorando el concepto de la humanidad, la dimensión de la humanidad, y sobre eso hay que trabajar. Y tenemos todos un rol que cumplir, no solo los comunicadores, la sociedad en su conjunto. Ahora, uno de los principales temas o pilares o herramientas para poder sacar estos proyectos adelante en términos de televisión iberoamericana que mencionabas, es el tema de los recursos. Y lamentablemente esto sin Kushki, como suelo decir yo, no se puede y hacer. Es un problema para nosotros. Es decir, ¿cómo se fondean todos estos proyectos internacionales a efectos de poderlos sacar adelante? Que me parece una iniciativa tan importante y tan linda, porque se trata de construir, porque destruir es muy fácil, pero construir es complicado. Y el tema de los recursos, ¿hay financiamientos para apoyar estos emprendimientos televisivos iberoamericanos? Te respondo dos cosas. Lamentablemente en muchos de nuestros países los proyectos de televisiones públicas o educativas como Educa dependen del fondo público y no debería de ser así. Siempre preguntan cómo hizo la BBC para poder ser tan independiente. Bueno, porque sus fondos no dependen de los fondos del gobierno. En este caso, de los presupuestos estatal. No dependen del presupuesto estatal, dependen de todos los ciudadanos que pagan porque haya una televisión pública, ¿sí? O a través de una tasa.
o a través de una tasa. En países como España, en Europa en general, todas las estaciones de televisión pagan para que pueda existir una televisión pública, y en realidad sí debería de ser, porque eso le da verdadera independencia al medio público y al medio educativo. Ahora, ¿y en esta iniciativa iberoamericana? En la iniciativa iberoamericana estamos buscando fondos internacionales justamente para darle un sustento que no dependa de los países en el sentido de los fondos públicos o de los fondos gubernamentales de cada país. Es decir, desarrollar algo que sea sostenible. Que sea sostenible, eso es lo más importante. Ahora, el recurso humano. El recurso humano, unos dicen, es que no hay recurso humano para hacer una televisión de calidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Mi experiencia ha sido la siguiente. En primer lugar, el no hacer toda la producción adentro del canal o adentro de la señal de televisión educa más que un canal, es una señal educativa. Dentro de la señal no debíamos hacer toda la producción porque un mismo equipo humano termina produciendo cosas similares que además no representan esa diversidad de país. Ecuador es un país especialmente diverso en su población, en sus costumbres, en sus cosmovisiones, que es lo que hace tan rica la pantalla de Educa. Cuando tú ves la pantalla de Educa, representa lo que realmente es la cosmovisión o las cosmovisiones de las poblaciones o de las nacionalidades del país. La diversidad es lo que nos da la fortaleza como identidad ecuatoriana, como ecuatorianos realmente, que deberíamos saberla aprovechar. Somos mucho más ricos si nos reconocemos diversos. Esa televisión que hace iguales a todos, que muestra una sola imagen, un solo discurso, que hace que aparezcan unas campesinas con pelos rubios e implantes y que nos hace creer que los ecuatorianos somos eso, es una televisión que no nos empodera y que no nos hace sentirnos orgullosos de quienes somos. ¿La ley de comunicación fue una facilidad para este emprendimiento? La ley de comunicación ha sido un elemento muy importante, porque la ley de comunicación, en primer lugar, exige a los canales, a todos los canales públicos y comerciales, a los medios, exige que sus contenidos sean pluriculturales, que sus contenidos sean hechos por productores ecuatorianos y por productores independientes. Ese era el punto que te iba a decir. Nosotros trabajamos con más de 40 productores ecuatorianos, diferentes, unos son especialistas en documental, otros en animación, otros son especialistas en reality y otros en ficción. Cuando recién empezamos a hacer la televisión educativa hace 3 años, no sabían muy bien cómo manejar los contenidos. Tenemos dentro de nuestro equipo contenidistas, pedagogos, y hemos traído expertos de otros países a que nos den capacitaciones y a que nos enseñen a manejar el contenido dentro de un programa y formatos divertidos, entretenidos, con los que se identifica la población. Y te pregunto, ¿no te encontraste con problemas de guionista? ¿Hay guionistas en el Ecuador? Porque sí me encontré con problemas. Te lo digo porque nosotros hemos tenido problemas con Cruda América en algunos casos, que conseguir guionistas es complicado. Es decir, ahí no hay algo que hace falta desde la academia para comenzar a preparar a todos estos chicos, a todos estos nuevos profesionales. Sí nos topamos con problemas de guionistas. Lo importante era que teníamos un buen contenidista que apretaba y que le iba enseñando al guionista de la productora a poner el contenido dentro del guión. No fue fácil. Nosotros inclusive hemos trabajado con productores como Fernando Villarruel, que hacía un programa muy criticado. Él con nosotros hace Mi Ecuador Querido, y fue todo un tira y jala porque su guionista no estaba acostumbrado a hacer un contenido educativo. Claro, tenía otro chip. Pero absolutamente, y no solo eso, sino que cuando empezamos a decirle, vamos a hablar de un país diverso, Ecuador diverso, en una trama de un barrio que se pelean los vecinos, y entonces cogía y hacía que el actor diga, es que como somos un país diverso, y eso no es un guión, eso no es un guión educativo. Un guión educativo es en el que vives eso que quieres demostrar, ¿sí? Claro. Pero fue un aprendizaje, y así fuimos trabajando con cada uno de los productores. Te puedo decir que ahora, el que quiera hacer una televisión con buenos contenidos, ya tiene productores independientes que están dispuestos a hacerlo. Ahora, y capacitados. Esto es interesante porque en medio de todo esto hay un arte, y el arte es de poder conseguir que la ciudadanía, el televidente, se adentre en esas vivencias que desde la televisión se está transmitiendo, pero que parte de la realidad de los mismos ciudadanos. Absolutamente sí. Ahora, hay algo que te quería preguntar. A ver, yo soy
de la década de los 60. Yo nací en el 60. En esos años, no te voy a preguntar en qué año nací. Yo en el 64. Ah, bueno, somos contemporáneos. Pero en aquella época, y tú y yo somos guayaquileños, en esa época la vida de barrio era sustancial. La vida de comunidad era sustancial. A medida que ha ido evolucionando el tiempo, esa riqueza de la comunidad barrial se fue perdiendo. Hay cómo recuperarla, hay cómo poner de nuevo esa motivación en la ciudadanía como para decir, caramba, el mundo no es de individualismo, el mundo es de interacción entre iguales, entre todos nosotros. Yo pienso que en los niveles socioeconómicos más altos es donde más se ha perdido, pero en gran parte de la población mayoritaria del país sigue habiendo la vecina, el vecino, probablemente en la medida en que el consumismo era la prioridad, se iba perdiendo el valor a las relaciones personales, al compartir, al ser ciudadanos que compartían un espacio público y se preocupaban por él, pero te puedo decir que eso sigue existiendo y que, por ejemplo, la televisión educativa en gran medida puede contribuir a revalorizar esos espacios comunitarios, porque en realidad son comunitarios. Temas sensibles como violencia de género o el tema de adicción de drogas o microtráfico, ¿cómo los han tratado? Porque para aquello se requiere no solamente producir, sino que se requiere una sensibilidad en términos de la realización para poder construir conciencia y reflexión sobre aquellos temas. Justamente sobre la violencia acabamos de hacer nosotros tenemos no solo televisión sino también radio. Todos los días en 1045 radios de todo el país está Educa. Estamos hablando de una estrategia integral. Sí, es una estrategia integral. Y estaba escuchando, y nosotros tenemos una radionovela que se llama Ángeles en el Camino. Alguien me decía, ¿por qué la hicieron tan cursi? Porque es una radionovela y porque es un error pensar que el formato que use la televisión o radio educativa tiene que ser, apareció el profesor aburrido en la televisión. Tiene que ser, oye, los que hacemos televisión contamos historias, o buenas relatos o malas. Sí. Y si cuentas malas historias, nadie te va a escuchar y cambian de estación de radio o cambian de canal de televisión. Y si sabes contar bien las historias con buenos formatos, se van a quedar escuchándote. Ángeles en el Camino es una radionovela dirigida a la violencia intrafamiliar y con mucho éxito y con muy buenos comentarios. En la última investigación, que creo que le incluí en el DVD que les entregamos, hay estadísticas sobre los resultados de radio. A eso voy también, Mónica, porque esto es interesante. A ver, esto no es cuestión de poner en escena, en la pantalla, cosas, sino que estás midiendo no solo la profundidad en términos de conocimiento y en términos de aceptación, sino también en términos de impacto. O sea, y eso es importante. Yo por primera vez escucho que en la televisión ecuatoriana, y has hecho una excelente diferenciación entre canal y señal, ustedes son una señal, pero más aún siendo una señal, tienen una responsabilidad ciudadana, están midiendo el impacto para que esto sea tangible y con base en eso poder diseñar, corregir y avanzar. Ahora, esto significaría que ustedes están generando un punto de quiebre para que las televisoras públicas, privadas, comerciales, se asuman un reto también. Ojalá asumieran un reto de hacer un trabajo serio y bien pensado cada vez que hacen un programa de televisión. De saber que hacer televisión comercial, privada o pública es un servicio social, que tú estás de alguna manera sirviendo a las audiencias, no de alguna manera, de todas las maneras estamos sirviendo a las audiencias. Sobre el estudio de impacto, efectivamente, no solo hemos hecho investigación cuantitativa en el país, sino que decidimos, bueno, ¿por qué los señores de Plaza Sésamo sí te dicen que en Indonesia, antes de ver Plaza Sésamo, había un índice de disposición a aprender la lectura o las matemáticas, y luego de ver Plaza Sésamo, ese índice cambiaba? La verdad es que yo le tenía mucho miedo a hacer un estudio de impacto porque, debo ser sincera, yo no sabía si la televisión educativa cambiaba en algo
estos indicadores de identidad o de valores de los chicos que lo veían. Hicimos en noviembre del 2014 esta investigación de impacto con indicadores de valores estéticos, sociales, ambientalistas. Recuerda que lo que haces es una encuesta o un cuestionario que mide los indicadores. ¿Cuáles son tus valores estéticos? ¿Cuáles son? Y sobre identidad ecuatoriana. Y lanzamos al aire 4 programas de televisión. Recuerda que esto se hace con grupo de tratamiento y con grupo de control. A unos se les insiste en ver Educa, a otros no. Y luego de 4 meses vuelves con la misma batería de preguntas. Ahí ya no estás preguntando, ¿ve usted televisión? Nada, son indicadores de identidad. Y subimos en 10 puntos los valores de identidad ecuatoriana. La frase más repetida por los niños del Ecuador encuestados fue: el mundo sería mejor si las personas fueran más parecidas a los ecuatorianos. Niños de 6 a 10 años. Mónica Maruri, muchas gracias por darnos este testimonio interesantísimo de una señal de televisión educativa que está demostrando que en el Ecuador se puede hacer las cosas de forma diferente, romper paradigmas para construir tejido social y darle alternativa a ustedes, a la audiencia, amigos televidentes, de que tienen por un lado una televisión de calidad frente a una serie de programación que se las conoce como telebasura. Pregúntense ustedes, ¿qué aporta el uno? ¿Qué aporta el otro? O dicho mejor, ¿qué destruye el uno y qué construye el otro? Esto fue Pensamiento Crítico, pero no me quiero despedir sin ratificar mi felicitación a Educa TV por estos 3 primeros años y que tenga muchos más años en la vida de los ecuatorianos. Soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana.